Bienvenidos amigos de Perú 21. En esta oportunidad vamos a entrevistar a otro candidato por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Tenemos a Omar Chejade en nuestros estudios, quien postula por el partido Alianza para el Progreso. Candidato, ¿cómo está? Encantado de estar en tu programa, Oscar, y a los amigos de Perú 21, gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a usted por venir. No todos quieren venir por acá porque dicen que la prensa los ataca, sobre todo los que están arriba. Sí. ¿Cómo ve usted el comportamiento de los medios de comunicación con respecto a los candidatos en esta oportunidad? No, yo pienso que es, digamos, parte del trabajo que tienen los medios de comunicación. La gran mayoría, puede ser que algunos no tanto, pero la gran mayoría de medios de comunicación son objetivos y no solamente tienen el derecho, sino la obligación de informar, ¿no? Es más, en una campaña que se ha visto un poco contaminada con la coyuntura política, por el tema del gobierno, la corrupción de Castillo y su entorno, las denuncias fiscales contra el gobierno central, el régimen. Y eso de alguna manera enfrió durante mucho tiempo la campaña que debió comenzar seguramente hace ya algunos meses, ¿no? Y recién vemos que este mes recién ha comenzado poco a poco a calentar. Hay candidatos efectivamente de que le han reducido no solamente a la prensa, sino al debate, sobre todo los que presuntamente la media da como en los tres primeros lugares, ¿no? Urresti, López Aliaga y Forsyth, ¿no? Sobre todo Urresti. Ya que mencionó el gobierno, ¿usted cree que el gobierno tiene a sus candidatos dentro de esta elección a la Metropolitana de Lima? Sí, sin ninguna duda. ¿Quiénes serían? Mira, Yuri Castro, bueno, es obvio que es parte del partido, de su agrupación, ¿no? Pero es bastante improbable que gane, ¿no? Los candidatos del gobierno son Forsyth y el señor Urresti, ¿no? En ese orden, ¿no? Los dos se han quedado callados, los dos no dicen nada contra las tropelías del gobierno, los actos de corrupción o las torpezas o ineficiencias del gobierno de Castillo. Y en el caso de George Forsyth, esto se incrementa porque acordémonos que Forsyth, cuando Castillo era presidente electo en julio del año pasado, días antes de asumir la presidencia, se reunió en Zarratea con Pedro Castillo, en la famosa casa de Zarratea, en Breña, y después de esa reunión, lo que le pidió fue que lo nombre a su padre, al embajador, ya en retiro en ese momento, Harold Forsyth, como embajador de Perú ante la OEA en los Estados Unidos, cosa que hizo Castillo, ¿no? Entonces Forsyth se ha mantenido a través de ese regalito que le hizo el presidente, a petición del propio George Forsyth, callado todo este tiempo. Recién está hablando un poquito, pero todo este año no dijo una sola palabra contra el ineficiente gobierno de Castillo, ¿no? Precisamente en una última encuesta publicada por Perú 21, de Datum, ¿verdad? A usted lo colocan en el segundo simulacro de votación. Usted aparece en cuarto lugar de las preferencias electorales para Lima. Tercero está Somos Perú y George Forsyth. ¿Por qué cree que ya faltando una semana su candidatura no experimenta una subida importante en los números? Yo diría que sí, ahí discrepo contigo, Oscar, porque hasta hace, digamos, un mes y medio me dan 2%, ¿no? Si ahora me dan 8% en votos válidos, 8.1, quiere decir que mi candidatura se ha cuadriplicado. Mi candidatura, Oscar, es bastante austera, bastante franciscana, ¿no? Mientras que los otros candidatos, para responderte de lleno, están haciendo campañas millonarias. Basta ver la campaña del señor López Aliaga, que tiene paneles millonarios, más de 1.000 paneles en Lima. Urresti tendrá 600 paneles y 300 tendrá el señor Forsyth. Aparte de la campaña publicitaria en redes, entre otras cosas, te das cuenta que hay una desproporción entre otros candidatos, como quien habla, que, repito, está haciendo una campaña muy austera, de pocos paneles, ayudado de repente por algunos candidatos distritales, y que estamos recorriendo básicamente las calles y acudiendo a los medios de comunicación para que conozcan nuestras propuestas. Pero acá, perdone, candidato, una pregunta válida. El fundador del partido, César Acuña, ¿cómo aporta o colabora con su campaña a Lima? No, mi campaña, repito, es bastante austera. No hay un aporte de parte del presidente, digamos, del partido, más allá de
la pequeña maquinaria que podamos tener, ¿no? Ujú. Y bueno, hay colaboraciones muy pequeñas de amigos o personales o de familiares, ¿no? Que son muy pequeñas realmente. Ujú. Entonces, claro, si lo hablas a través de, de una batalla democrática, estamos combatiendo simplemente con espadas, mientras que los otros están utilizando, los candidatos de arriba, o que supuestamente están arriba, digamos, misiles mostaza, tanques, aviones de primera generación o buques de guerra, ¿no? O sea, esa es la diferencia de armas. Sin embargo, a pesar de ello, tenemos la confianza de ganar, porque la razón está de nuestro lado, y porque además, lamentablemente, estos candidatos, Forsyth, Urresti, López Aliaga, toman esta lid electoral como un premio consuelo, como un repechaje, ¿no? Es decir, los perdedores de las elecciones generales del 2021 son los que, como no han ganado el 2021, pasan a postular a la alcaldía del 2022, como si fuera, pues, plato de segunda mesa, ¿no? Y creo que Lima no se merece esto, definitivamente no se merece esto, ¿no? Quiero preguntarle, yo estuve acá, vino el candidato George Forsyth también, y él dice que una de sus principales fortalezas es que él ha sido alcalde de uno de los distritos más complicados del país, como La Victoria. Sí. Urresti, por ejemplo, dice que tiene mucha experiencia en seguridad, y López Aliaga, que conoce el manejo económico al revés y al derecho. ¿Cuál es el punto fuerte de Omar Chejade? Mira, mi capacidad de gestión, mi liderazgo. Soy una persona que concerta, soy un hombre de derecho, he sido 2 veces congresista de la República, y yo no creo que el señor Forsyth tenga la más mínima capacidad para dirigir Lima. Él abandonó La Victoria, Oscar. Lo dejó abandonada, tirada a su suerte, después de año y medio de una gestión además muy pobre, donde no podía gastar más del 18% del presupuesto que le otorgaban, y se dedicó no a combatir la delincuencia, sino a, digamos, combatir a los pobres trabajadores ambulantes y botarlos a la calle y dejarlos sin empleo. En el caso del señor Urresti, fracasó como gerente de seguridad de Los Olivos, tanto así que le robaron su celular y le tiraron un piedrón en la frente, y el alcalde, en ese momento Felipe Castillo, lo despidió, lo botó de la gerencia legal de Los Olivos. Y en el caso de López Aliaga, es un empresario, pero Lima no necesita un empresario. Lima lo que necesita es un gestor, un líder. Necesita un estadista. Y nosotros tenemos una visión de Estado. A ver, vamos a ir a los problemas principales que aquejan a todos los ciudadanos que viven en Lima. Primero, la seguridad. Sí. Claramente que la delincuencia se ha convertido en un mal generalizado que cada vez se está volviendo, o vemos hechos más violentos. Por ejemplo, esta semana en Perú 21 hemos reportado desde un asesinato en la puerta de un mercado en Lince, en el mercado Lobatón. Esta semana también, por ejemplo, unos sicarios dispararon contra una empresa de transportes, un bus de una empresa de transportes local, con pasajeros adentro, y todos los días vemos hechos de muerte que no se veía, si bien había delincuencia, pero hasta hace unos años no se veía tal nivel de violencia. ¿Qué va a hacer Alianza para el Progreso, usted, de llegar a la alcaldía de Lima para decirle a los limeños, oigan, esto tiene un pare, hasta aquí llegamos? Como jefe de la ciudad, voy a coordinar, voy a liderar la lucha contra la delincuencia junto con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Yo no voy a prometer lo que no voy a cumplir, como hace Urresti, que dice que va a atrapar o detener 200 choros diarios, porque no es la función del alcalde. No hay que estafarle al país, ni a la población, ni mucho menos al vecino de Lima, con promesas que no se van a cumplir. Lo que el alcalde puede hacer, y estoy en la obligación de hacer, es tener un serenazgo integrado, un serenazgo sin fronteras, un serenazgo profesional. Vamos a crear una escuela profesional superior de serenazgo, para capacitarlos en el terreno académico, físico, científico, pero sobre todo psicológico, para llegar a las armas no letales al cabo de un año. Las armas no letales, porque las armas letales no le pertenecen a un civil, sino a la Policía Nacional. Y por supuesto también que vamos a dotar de tecnología a la ciudad, de más de 1.200 cámaras de videovigilancia inteligente con detección facial, que tengan un botón de pánico interconectadas a las 42
comisarías, pero la lucha es con la Policía Nacional y con las juntas vecinales, con cuadernos de control ciudadano. Ujú. Y me quiero detener en un tema importantísimo. Para derrotar la delincuencia no solamente el alcalde tiene que reprimir, sino tiene que utilizar la prevención social. Y ese terreno lo vamos a utilizar de manera muy inteligente. Vamos a concentrar a los jóvenes en el deporte, en la construcción de complejos deportivos, canchas de fútbol, de vóley, de básquet, de atletismo, que es el deporte base, pero también en centros culturales, en centros educativos, en talleres productivos, y fundamentalmente vamos a prevenir derrotando a la microcomercialización de la droga, porque la microcomercialización de la droga trae como consecuencia delitos pluriofensivos: hurtos, robos, sicariaje, homicidio, extorsión, chantaje, violación. Si nosotros logramos derrotar a través de la prevención la microcomercialización de la droga, vamos a reducir de manera muy importante la vulneración de varios ilícitos y de la delincuencia en Lima metropolitana. Vamos a velar por los jóvenes en riesgo y por las familias disfuncionales. Vamos a implementar centros o módulos de seguridad para las mujeres violadas, para las mujeres maltratadas, para las menores de edad que son violadas en Lima metropolitana. Si nosotros logramos, como así pensamos, a través de la prevención social, reducir los índices de la delincuencia, estoy seguro, con todo lo que te he dicho, deporte, cultura, educación, de talleres productivos, velar por los jóvenes en riesgo, derrotar la microcomercialización, al mismo tiempo con un sereno profesional integrado, trabajando con la Policía Nacional, con cámaras de videovigilancia inteligentes que tienen efecto disuasivo, sacaremos las patrullas en los serenazgos a las calles para disuadir, para que no existan la gran cantidad de delitos que suceden en Lima día a día, ¿no? Candidato, ¿qué obra sueña usted de llegar a ser alcalde? ¿Con qué obra sueña para la ciudad? ¿Qué obra usted quisiera dejarle? Una obra de envergadura. ¿Qué obra quisiera dejarle a la ciudad? Mira, tenemos muchas cosas que dejarle a la ciudad y lo vamos a hacer. Pero uno de nuestros principales retos es el fomento, la creación de 1 millón de empleos en los 4 años. Y no es una tarea solo que le pertenezca al gobierno central o a la empresa privada. El artículo 86 de la Ley Orgánica de Municipalidades, lo voy a resumir, dice que el alcalde diseña el plan estratégico de desarrollo económico local sostenible y un plan operativo anual. Flexibiliza y simplifica los procedimientos de obtención de licencias y permisos en el ámbito de su jurisdicción. Organiza en coordinación con el respectivo gobierno regional y las municipalidades distritales de su jurisdicción instancias de coordinación para promover el desarrollo económico local. Realizar campañas conjuntas para facilitar la formalización de las micros y pequeñas empresas. Si el alcalde, como lo vamos a hacer nosotros con nuestro liderazgo, derrota la maldita tramitología, la corrupta tramitología en la que no se le otorgan a las empresas licencias de funcionamiento municipal o se demoran 2 o 3 años, a las grandes, medianas, pequeñas y microempresas, a las MIPES, entonces eso te genera cientos de miles de empleos. Si eso le sumas los talleres productivos, sobre todo para los jóvenes, para acceso directo a buenos trabajos, la reapertura de la Plaza de Armas y el Centro Histórico, que ha quebrado los negocios. Esa es una tarea del alcalde de Lima, que es el jefe de la ciudad. No puede, es inconstitucional lo que ha hecho el gobierno de cerrar el Centro Histórico, enrejándolo. Está llevando, además es un estado de sitio, inconstitucional. Eso está violando el derecho, uno como abogado lo sabe perfectamente, el derecho de libre tránsito de las personas, quebrando el turismo y favoreciendo además lo que tenemos en nuestro plan de gobierno, que es una costa verde los 12 meses del año, con turismo, con ferias gastronómicas, con canchas deportivas, con centros culturales los 12 meses, con funiculares. Vamos a reactivar la economía en Lima metropolitana y nuestra meta es 1 millón de empleos acabados los 4 años. Esa es mi principal meta de llegar al gobierno, además de derrotar la delincuencia. Hay una pregunta que le he hecho, que le hice al candidato Forsyth, por ejemplo, y creo que no me supo responder o no quiso responder. Yo le pregunté a partir de algunas declaraciones que había dado el alcalde encargado, de tener solo 5 Limas. ¿Por qué?
porque hay muchos distritos en Lima Metropolitana y eso, el mismo señor Forsyth, por ejemplo, explicaba desde su experiencia que eso no ayudaba a continuar una obra que iba de La Victoria y se conectaba, por ejemplo, con Lince o con los distritos vecinos. ¿Qué opina de reducir la cantidad de distritos en Lima Metropolitana? Que sería lo ideal, pero es inviable. Yo no voy a prometer eso porque no lo vamos a cumplir. Y vamos a demorarnos 4 años y eso va a ser, digamos, un desgaste innecesario. Te digo por qué. Es cierto que cada distrito es un mundo aparte y muchos alcaldes se creen virreyes, lamentablemente, no todos, pero muchos virreyes, y hacen lo que le da la gana. El alcalde de Lima es el líder, es el jefe de la ciudad. Tiene que concertar con su liderazgo con los 42 distritos y alcaldes distritales, ¿correcto? Ya, eso está bien. Pero materialmente, en la práctica, es imposible llegar a 5 ejes porque tendrías que irte contra la historia y la soberanía que tiene cada distrito. Si tú le planteas eso, se me ocurre un distrito, Miraflores, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Comas, cada uno tiene su propia historia, tiene hasta sus propios héroes. Si vamos a San Juan de Miraflores, nos acordaremos de la batalla de Lima, ¿no? En San Juan de Miraflores. Entonces tiene su propia historia. Entonces eso se va a hacer inviable y sería un desgaste innecesario porque vas a luchar contra el alcalde de ese distrito, contra su historia, contra su población, contra el vecindario de ese distrito y no vas a llegar a nada. Simplemente te vas a desgastar y no vas a realizar las obras que queremos. Yo, por supuesto, soy de la idea de que no existan, digamos, esa cantidad divisoria de alcaldes. Bogotá tiene un solo alcalde, Santiago de Chile tiene un solo alcalde, claro, y se trabaja mejor. Estoy de acuerdo, pero ya existe. ¿Cómo reviertes la situación? Para mí es un imposible realmente en la práctica. Yo no me voy a desgastar con eso. No me voy a desgastar. Lo que voy a hacer es concertar con ellos, liderar una gestión junto a ellos, que es diferente. Hay un tema que le preocupa también mucho a los limeños y tiene que ver esto también con el tema de muchos distritos. El transporte público, probablemente uno toma un micro en San Martín de Porres para venir a trabajar o para ir a trabajar a Chorrillos. Claro, ve las diferencias grandes que hay, por ejemplo, en el tráfico entre San Martín de Porres, el RIMAC, Cercado de Lima, Jesús María, Miraflores, hasta llegar a Chorrillos, pasando por Barrancos. ¿Ves la diferencia de cómo se trata el tráfico? Y quizá en algunos distritos el tráfico va de una manera mucho más rápida y en otros no. ¿Cómo solucionamos el problema del transporte y le ahorramos tiempo a la gente que tiene que movilizarse todos los días? Yo una corrección, con todo respeto, Oscar. Más que transporte es tránsito. Lo que tú estás hablando es tránsito. Más que transporte, correcto. El tránsito en Lima es absolutamente violento. Entonces lo que queremos hacer nosotros es pacificar el tránsito. Y para eso tenemos que rediseñar urbanísticamente el tránsito de la ciudad de Lima. Y para ello vamos a invertir la pirámide del tránsito. Y esto sí, tenemos todo un plan de gobierno, que lo hemos hecho, plan de gobierno municipal, con los técnicos. ¿Cómo así? Mira, primero tenemos que priorizar el tránsito peatonal. Pero además priorizando el tránsito peatonal con buenas veredas, con buenos paraderos, con buena señalización, con buenos parques, con buenos bulevares, con buenas áreas verdes, con buen alumbrado, con buenos espacios libres para que la gente pueda caminar de manera segura. En segundo lugar, vamos a priorizar el tránsito de las bicicletas, de los ciclistas, a través de buenas ciclovías, no con este desastre que existe en Lima Metropolitana, que, ojo, tiene una de las ciclovías más extensas de América Latina, creo que es la quinta o sexta de América Latina más grande, pero la peor en calidad. No tienen solución de continuidad y lo que te genera en su mayor, salvo excepciones, es accidentes de tránsito, muertes, etc. Entonces hay que mejorar sustancialmente las ciclovías. ¿Por qué te lo digo? Porque 1 de cada 4 limeños o personas que viven en la capital se transportan, el 25% se transporta o a pie o a través de bicicleta. El 25% de los limeños o de personas que viven en Lima capital se transportan en bicicleta o a pie. Y por eso vamos a priorizar para hacer el tránsito más humano, priorizando a las personas, al peatón, al ciclista. En tercer lugar, hay que priorizar, y lo vamos a hacer,
el tránsito del transporte público masivo. Ujú. Y cuando hablo de transporte público masivo me refiero no a los colectivos, que tampoco lo vamos a eliminar, eso tendrá su tiempo, su fase. Cuando hablo del transporte público masivo me estoy refiriendo a trenes, a metros eléctricos y por supuesto también a los corredores, solamente hay uno, del metropolitano, que llevan a cientos de miles de personas por hora o por horas. Porque si tú priorizas al revés, como se ha hecho ahora, al colectivo, al taxi o al transporte privado, llevan pocas personas y lo que te generan es congestión. Hay más de 240.000 taxis, Oscar, en Lima, y deberían haber, según los estudios técnicos, no más de 80.000. Entonces, eso es lo que te genera congestión. En cuarto lugar, el transporte el transporte de carga, priorizándolo. Pero el transporte de carga con pico y placa. No puede ser posible que hayan camiones de 8, 10, 15, 20 toneladas circulando entre las 3 y las 6 o 8 de la tarde en días laborales. El transporte de carga deberá circular entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada y eso te genera gran descongestión. En quinto lugar, ya recién el transporte privado, pero el transporte público masivo, como los trenes, los metropolitanos, los metros, serán nuestra obsesión, porque hay que englobar, como lo hace Medellín, que para mí es una ciudad modelo, a los metrocables, a los funiculares, a los teleféricos. Tú dirás, ¿de dónde va a salir la plata? Yo sé que es una pregunta que me vas a decir, claro. Sí. Mira, porque a veces soñamos mucho y no se puede hacer, ¿no? Sí se puede hacer con decisión política y con un buen entorno, equipo técnico al lado que lo tenemos. Mira, la Municipalidad de Lima tiene 1.700 millones de soles como presupuesto anual, que son 500 millones de dólares aproximadamente. Muy bien. Pero adicionalmente, los últimos alcaldes nunca han chapado esta papa caliente de, además de ser alcalde de Lima, es ser gobernador regional, que está por ley, no se aplica la ley. Dios mediante, ganando las elecciones el 2 de octubre, no solamente juraré como alcalde de Lima, sino como gobernador de la región Lima, que nos corresponde. Y ahí hay un presupuesto adicional parecido al primero que te he comentado. Ahí tienes más presupuesto. Pero en tercer lugar, vamos a recurrir y exigirle al gobierno central más presupuesto. En cuarto lugar, recurriremos a la empresa privada, a las APPs, a las obras por impuesto, y también al Banco Mundial si es necesario. Claro. El señor Castañeda, que lo hizo bien, por lo menos en una primera fase, creó este tema del transporte a través del metropolitano, que fue una buena obra para comenzar, que ha quedado insuficiente ahora. Y ese metropolitano se hizo a través de un crédito con el Banco Mundial a bajo interés, a bajo costo. Y la gente lo aplaudió. Entonces, tenemos que recurrir a diversas instituciones nacionales y extranjeras para realizar estas obras. Ya para ir concluyendo, dos temas que no quiero que se pasen en la entrevista. Primero, todos hemos visto el caso del señor Gonzalo Alegría de Juntos por el Perú. ¿Qué opinión tienen al respecto? Es abominable el hecho, es execrable. Yo lo rechazo completamente. Y también es muy repudiable la actitud que ha tenido Gonzalo Alegría. Mira, yo no tengo nada contra él, es más, yo lo conozco poco, básicamente en esta campaña, antes lo había visto en algunas reuniones, pero no tenía ninguna amistad ni enemistad con él, y la verdad que no me caía mal. Pero aparentemente su verdadero ser ha salido a relucir en estos días, violento contra la prensa, contra las mujeres, contra el periodismo que hace una investigación que tiene que publicar lo que ha aparecido, y él quiere crear violentamente insultando a todo el mundo. Me parece que el señor no está, y lo digo con todo respeto, en sus cabales, que no es una persona normal. Y yo tengo un hijo de 5 años, Oscar, que hace un par de días ha cumplido 5 años. Y yo soy una persona, yo puedo tener como mucha gente muchos defectos, pero si algo que tengo de virtud es que amo a mi familia, amo a mi hijo. ¿No? Yo lo apachurro, lo adoro, juego con él, lo protejo que no tenga ningún rasguño. Y mira, hasta se me escarapela el cuerpo cuando hablo de él, porque lo amo. Y no se me ocurre hacerle daño a una persona, a un hijo, ¿no? Me parece un tema absolutamente abominable, que él lo tendrá que aclarar a través del Ministerio Público, el Poder Judicial, pero es un hecho abominable. Políticamente creo que lo que correspondería es dar un paso al costado, pero ya su conciencia dirá. Usted ha sido 2 veces congresista y en una oportunidad con Alianza para el Progreso, ¿no? Sí. El caso Lady Camones movió mucho el partido en sí porque se hablaba de una intromisión de César Acuña en las decisiones de las personas que habían sido elegidas por Alianza para el Progreso. Una pregunta, ¿cómo usted hubiera actuado si en lugar de Lady Camones usted era el presidente del Congreso y César Acuña le pedía lo que le pidió Lady Camones?
yo me hubiera negado. Pero yo también quiero decir lo siguiente, Lady Camones ha sido una víctima de las circunstancias. La conozco algo, Lady, es una buena congresista, no ha cometido ningún tipo de delito. Desde el día 1 he estado firme, a diferencia de muchos de la bancada de APP, no digo todos, pero muchos de la bancada de APP que ya se fueron o fueron expulsados, siempre tuvo una actitud firme contra el gobierno de Pedro Castillo. Es una mujer correcta. En el audio, más allá de su silencio, yo no le escucho decir nada ilegal, ni nada contrario al pudor, ni a las reglas políticamente correctas. Pero bueno, yo he tenido mi comentario sobre ese audio, he tenido mi crítica personal, y repito, yo no puedo, lo he dicho varias veces, te lo digo en tu programa, con toda claridad y mirándote a los ojos, yo no puedo hacerme cargo ni responsable de actos o omisiones de terceras personas. Yo respondo como persona por Omar Chejade, yo no puedo responder, salvo que sea por mi hijo que tiene 5 años, yo no respondo por terceras personas. Ellos que respondan por sus propios actos. Las responsabilidades penales y políticas incluso, Oscar, son personalísimas. Le pregunto esto porque, claro, si usted llegase a la alcaldía, Sí. la pregunta está, oye, ¿y César Acuña y el señor Chejade qué tanto poder va a tener el señor Acuña en la municipalidad? Mira, yo me he enfrentado al poder, ¿ya? Cuando yo estuve en el gobierno de Ollanta-Humala, yo no fui ministro de Estado, yo fui congresista, tuve un problema con él, luego me alejé de, tú eres testigo porque me has entrevistado en esa época, me alejé del gobierno faltando 1 año y pico, denuncié los actos, las atrocidades de Nadine Heredia y de usurpación de funciones, escribí un libro, que fue el más vendido, La Gran Usurpación, y el tiempo me dio la razón. O sea, a mí el poder no me desvela, o sea, esa sensualidad del poder, por eso te digo, yo he tenido experiencia. Claro. He tenido 2 gestiones de congresista de la República y me he enfrentado al poder desde el poder. O sea, y me he enfrentado al presidente de la República, no solamente a personas que no lo son, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues le regalo 1 minuto. Encantado. Y tiene la cámara para que se dirija a las personas que todavía no saben por quién van a elegir. También Datum lo que nos decía era que hay un gran porcentaje de personas que eligen entre la última semana y el mismo 2 de octubre. Y hay un 50% que todavía no ha elegido o ha decidido su voto, ¿no? Le regalo la cámara. Oscar, muchas gracias. Amigos y amigas, vecinos y vecinas de Lima Metropolitana. Lima no necesita un general controvertido, un arquero que abandonó la victoria o un empresario que tiene deudas con la SUNAT, deudas tributarias. Tampoco necesita a un agresor. Lima necesita a un líder, a una persona que genere consensos, a un estadista que tenga experiencia de gestión y que esté con las manos limpias y que se vaya a su casa a dormir sin ningún tipo de problemas. Yo no tengo ni he tenido ningún proceso penal ni proceso civil y nuestra experiencia de gestión hablan por sí solos. Vamos a derrotar la delincuencia, vamos a derrotar la falta de unidad que existe en Lima, la desconexión, la desconectividad que existe en Lima Metropolitana. Vamos a generar más de 1 millón de puestos de empleo y lo haremos con ustedes, con el vecino, escuchándolos y trabajando en conjunto. Porque a partir del 2 de octubre, con el liderazgo de este humilde servidor Omar Chejade, Lima estará en buenas manos. Le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias, Oscar. Bien, fue Omar Chejade, candidato a la alcaldía de Lima por Alianza para el Progreso. Si usted quiere leer esta entrevista, por supuesto que lo puede hacer en la edición impresa de este domingo de Perú 21 y por supuesto en todas nuestras plataformas. Mi nombre es Oscar Quispe, me despido hasta una próxima oportunidad. Permiso.